Un culto racional, pero también devocional. Tienen que estar las dos cosas, nuestra devoción a Dios. Gloria a Dios, nuestro amor por Dios. Gloria a Dios es lo que sella el culto que el Señor nos ha mandado. En este día tengo el privilegio de compartir la palabra del Señor con todos ustedes y me gustaría compartir algo que, como siempre, ¿no? Que el Señor trabaja en nuestros corazones y nos va revelando, nos va poniendo para poder compartirlo y que sea de bendición, así como fue de bendición para mí. En el libro de San Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16 y 17, estos versículos que sabemos muchas veces de memoria, pero no por eso son menos importantes, sino al contrario. ¿Por qué sabemos algo de memoria? Porque es muy importante. Es muy importante. Ese sería el ABC de la vida cristiana, ¿no? Es un fundamento sobre el cual nosotros estamos parados. Si no fuesen por estos versículos, amén, nuestra fe muchas veces no estaría bien sustentada, porque es por amor. Decir conmigo, es por amor. El Evangelio, como sabemos, es una historia de amor. Y el que nos amó primero es nuestro Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, amén, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ¿cuántos creen? Amén. Amén. Entonces formamos parte de todos aquellos que creen. ¿Qué privilegio es ese? Porque no es tan fácil creer. Hay mucha gente que dice, para mí no es la fe, no es para mí. Yo creo solamente lo que veo y lo que toco, ¿no? Y lo otro no creo. Y creer en un Dios invisible se les hace muchas veces imposible. Amén. Entonces somos dichosos de poder creer sin ver. Bienaventurados ustedes que creen sin ver, dijo Jesucristo. Entonces, para que el que cree no se pierda, porque esa es la realidad, que cuando creemos tenemos la oportunidad de ser salvos, ¿no? De no perdernos. Entonces es muy importante la fe, porque por la fe somos salvos. Es muy importante la fe. Y la vida eterna. No se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces tenemos vida eterna. No dice que tendremos vida eterna. El que cree no se pierde, tiene vida eterna. Entonces esa es la bendición que el Señor desata por amor. Amén. Por amor. Porque todo eso está muy lindo, la segunda parte del versículo, pero sin la primera parte no tendría, por eso, sustento, porque ¿en qué creemos? ¿En quién creemos? En el Dios que amó y entregó. Y de esto yo quiero hablar, porque es lo que el Señor ministró mi vida en estos días. Un Dios de amor, amén, que amó al mundo y ha dado, por amor dio. Y ese es el secreto y el fundamento mayor de la fe cristiana, ¿no? El amor y el amor que da. El amor y por amor damos. El amor que da, así como hizo nuestro Dios. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Habla de todo el mundo, así como todo el que cree. Hay una oportunidad para todos. No todos van a ser salvos, dice, porque el Señor envió a su Hijo para que algunos, dice, sean salvos. Él sabe que no todos, como decíamos, van a creer, pero sí que Él envió a su Hijo para que todo el mundo sea salvo por Él. El que no se salve va a ser porque no quiera, no porque el Señor no haya hecho todo para que el mundo, todos los habitantes del mundo se salven. No envió a su Hijo para condenar. Entonces, en el versículo 17 muestra no solo un amor que da lo más grande, lo mejor, sino también un Dios que envía, un Dios que envía. Y forma parte de la fe cristiana, un Dios que envía a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? El Señor envía a sus hijos, forma parte del plan divino y lo hizo con su Hijo unigénito y también lo hace con sus hijos,
con nosotros. Entonces vemos, si podemos tener el versículo 16 y 17, que el Señor ama. Amén, por amor da, por amor da. Entonces podemos hablar del dar, que es lo primero que me gustaría que podamos compartir. Vino nuestro Señor Jesucristo con una unción de amor, primeramente, amén, porque nos trajo el amor del Padre a la tierra. Y qué bueno es que eso reine en nuestros corazones, que el amor de Dios reine en nuestros corazones, que el amor del Padre reine en nuestros corazones. Así fue enviado Jesucristo, amén, con el amor de Dios. No podría haber hecho lo que hizo si no hubiese tenido el amor del Padre en su vida. Entonces vino con una unción de amor, primeramente. Luego vino con una unción de entrega, ¿sí? Porque dice que amó para darlo al Hijo. Entonces vino con una unción de entrega. Entonces, ¿qué tenemos que tener nosotros? ¿Cuántos hijos hay? Dijimos que creemos, gloria al Señor. Entonces tiene que estar sobre nuestra vida esta unción de amor, de entrega, amén, y una unción de enviado. Porque dice que dio a su Hijo, pero por el otro lado lo envió. Entonces son 3 unciones que tienen que estar sobre nuestras vidas. No podemos ser enviados a ningún lado si no tenemos amor, porque ¿qué va a tocar? ¿A quién vamos a tocar y a quién le vamos a manifestar al Señor si no tenemos el amor del Padre? Y por el otro lado, ¿cómo vamos a ser enviados si no hay entrega en nuestra vida? Entonces, el Señor habló mucho a mi corazón sobre la entrega. Y no puede haber entrega si no hay amor. Y mucha gente dice, no, yo no voy a la iglesia porque no puedo hacer esto, lo otro, aquello, ¿no? Porque te ponen miles de cosas. Pero todo eso es algo racional, no es devocional. Tenemos un Dios que tiene devoción. Su devoción por nosotros, su amor por nosotros hizo que actuara. Entonces, de esa misma manera, nosotros por ese amor y esa devoción vamos a actuar y vamos a dar, vamos a entregar. Entonces, un poquito para conocer el Dios que tenemos, que es un Dios que da. Amén. Vamos a pedirle a Nico que nos pueda poner allí qué es dar. ¿Qué es dar? ¿Sí? Yo busqué que había 33 acepciones de esta palabra. Entonces hay muchos dar, que significan muchas cosas. Solamente vamos a ver 4. Dar significa un don, es un don de dar. Hay personas que tienen el don de dar, ¿no? Es uno de los dones del Espíritu Santo. Y es un don que califica a Dios, es decir, es la esencia de Dios. Una persona dadivosa, una persona que tiene el don de dar, es verdaderamente una persona que tiene la esencia divina, como vemos allí, ¿no? Es dador, es un don y por esencia Dios, nuestro Padre, es dador. ¿Sí? Lo podemos ver en Juan 3, 16 y 17. Y es un atributo divino el dar, porque Él es el primero que dio, Él lo dio todo por nosotros y lo dio para todos. No podemos decir que es para algunos. Por eso la bendición de Dios es para todos. Dicen que la quinela, el juego es para algunos. Amén. Claro, es verdad. Te sacás la lotería, algunos. Pero la bendición de Dios es para todos. ¿Por qué no venir a Cristo? ¿Cuánta gente gasta lo que tiene y lo que no tiene en el juego? ¿O no? ¿Sí? El pastor me carga a mí, yo era chica y mi papá levantaba quinela. Sí, mi pasado oscuro. y yo veía a los hombres, él tenía almacén, ¿no? Y ahora en todos los lados levantan quinela. Es algo normal, natural, vas al kiosco, vas al almacén, vas a todos lados, no necesariamente una lotería. Y veía a los papás que no le compraban una leche a sus hijos, un yogur les pedía el nene y no le compraban, pero ellos iban y se gastaban todo en la lotería. Entonces hay gente que dedica su vida al juego,
para que algunos, y a lo mejor en toda la vida, ganan algo. Pero el Señor nos ofrece una bendición mucho mayor. Lo que Dios nos da es para todos. Es la bendición para todos. Entonces es un atributo divino. Por ende también humano, porque todos los que creemos y todos los que somos hijos de Dios, también tenemos el don. Amén. El don, la esencia divina de ser un dador. Por eso, cuando escuchamos del ser un dador alegre, no es una frase hecha, es la esencia divina. Porque el Señor lo da todo, lo dio todo. Amén. Nos da todo. Podemos reconocer que Él nos da todas las cosas. Amén. Nos da todas las cosas. Entonces es una bendición del Señor. Mucho más abundantemente de lo que le pedimos. O sea que Él es dador. El primero que nos da es Dios. Nosotros no le podemos dar ni un mínimo de todo lo que Él nos da, ¿sí? Es más, también una de las acepciones, que no la vamos a ver hoy, es la retribución y el galardón, que también lo da el Señor. Entonces, mira que lo poco que podemos dar, Él también lo bendice de tal manera que nos devuelve con retribución. En el versículo de Juan 3:16, cuando dice dio a su hijo, es la palabra didomi, que tiene varios significados. Por ejemplo, ofrecer, entregar, oponer. Vamos a Lucas 15:22, dice que le puso un anillo, gloria a Dios. Dice, pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido, vestirle, poner un anillo en su mano. Ese poner es didomi. Es poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Fíjate qué importante que es el anillo en la mano, porque es un pacto. Por eso el que se acerca a Dios, el que le recibe al Señor, el que entrega su vida a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, hace un pacto con Él. Amén. Entramos en un pacto. Él es el mediador de un nuevo pacto, pero nosotros entramos en un pacto. ¿Pero quién da el anillo? El Señor, porque es dador. Él nos pone el anillo, amén, y calzado en nuestros pies, para que podamos caminar sobre el Evangelio, sobre el camino de Dios, por eso los pies calzados. Gloria al Señor. Volvemos nuevamente a las imágenes. Dice, epicorejeo, es suministrar plenamente, abundantemente, en forma intensificada. Mira vos qué importante esto, Efesios 3:20. Nos da mucho más abundantemente. Es un Dios que nos da. Decí conmigo, Él nos da. Él nos da. Más abundantemente. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces, la palabra hacer, Él hace cosas mucho más abundantemente. Gloria a Dios. Volvemos. Entonces, es un Dios que ofrece, entrega, pone, amén, anillo, calzado, nos suministra abundantemente. Dice, carizomai denota mostrar favor o bondad. Conceder gratuitamente, perdonar. Y esto es tremendo, porque en sí el Evangelio es salvación, es perdón. Gálatas 3:18, podemos ver, dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió, esa es la palabra, conceder, a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿tenemos una herencia? Somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Entonces esa herencia no es por la ley, es por la promesa que le hizo a Abraham. Entonces no es por la ley, es por la gracia. Volvemos del principio al final, es por gracia. No se contradice la palabra del Señor. Volvemos a las imágenes, amén. Entonces el Señor nos concede gratuitamente la salvación, es por gracia, amén. Es por gracia, es gratuita. Y nos perdona el Señor. Y cuando nos perdona, y nosotros le pedimos perdón, porque de eso se trata mucho. La gracia se recibe por el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay gracia, no hay perdón. Entonces, vemos como el arrepentimiento, el hijo pródigo es un hijo arrepentido.
Por eso fue bendecido. El arrepentimiento es la base de la bendición de Dios, del amor de Dios. Y Titemi dice dádiva, no lo vamos a buscar, la de los filipenses. Dice que los filipenses fueron dadivosos con Pablo, no así los otros lugares donde él visitaba, pero sí los filipenses, dice que eran dadivosos, generosos. Por eso decimos que así como nuestro Dios en su esencia es dadivosa, tiene ese don de dar, los filipenses eran dadivosos. Entonces podemos ver mucha gente, a veces vemos gente afuera que no tiene a Cristo, que es generosa o no, porque es un atributo divino. El Señor dice que a todos bendijo y puso dones sobre los hombres. Hay mucha gente que no tiene a Cristo, que es mucho más dadivosa que un hijo de Dios, lamentablemente. Y hay muchos hijos de Dios que podemos ver cómo son transformados, porque eso es algo que el Señor hace en nuestras vidas. Si no lo éramos, lo vamos a hacer y lo estamos siendo, porque Él cambia nuestros corazones y nos hace generosos, dadivosos, buenos, ¿no? Por eso vemos que el Hijo de Dios generalmente es de ayudar, mayormente dice a sus hermanos, a los hijos de Dios, aún así a todos, porque le mueve el corazón muchas veces. Lo que sí tenemos que aprender es a quién dar, porque tenemos que sembrar bien. La palabra dice que tenemos que sembrar bien. No dice, demos perlas a los chanchos. Muchas veces hemos visto que mucha gente ha dado al quien no tenía que dar y después se ha desilusionado. Ahora, si el Señor te dice da, da. Amén, porque el Señor es el que sabe y te va a recompensar. Es una siembra que el Señor provocó que dieras, no importa cómo te paguen, ¿sí? Pero eso lo tiene que hacer el Señor. ¿Se entiende? Gloria al Señor. Una bendición grande, una bendición tremenda el poder entender esto, que tenemos un Dios dadivoso, de dádiva, un Dios de dádiva, decí conmigo, un Dios de dádiva, un Dios de amor. Yo me preguntaba en estos días por qué a veces se manifiesta, parece más claramente con Jesucristo en el Nuevo Testamento el amor de Dios, ¿no? Será porque se manifestó a través de su Hijo y lo más grande que hay para nuestro entendimiento, digo, ¿no? Es poder recibir que entregó lo más grande, lo único que tenía a su Hijo. Así es como que lo entendemos. Pero pareciera como que en el Antiguo Testamento no entendemos tan fácil que Dios siempre fue el mismo, de ayer, hoy, por los siglos, de los siglos. O sea que el mismo amor que el Padre tuvo en el tiempo en que envió a Jesucristo fue el mismo amor del principio. Fue el mismo amor. Y eso lo podemos ver en el Génesis 4:4, si podemos buscarlo, porque es el mismo Dios, decí conmigo, es el mismo Dios, de antes, de hoy, por los siglos de los siglos. Es el mismo. Y lo vemos con Abel. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Dice que Abel era pastor de ovejas. ¿Y quién le dio las ovejas a Abel? El Señor. El Señor le dio las ovejas. Y fíjate cómo también depende lo que hablábamos recién, ¿no? Tener un corazón generoso, dadivoso, porque Abel le dio a Dios, ¿no? Es como que Él nos da y nosotros le damos. Es un círculo virtuoso. Recibimos de Él, Él nos da y nosotros le damos con todo el corazón. Esa es la fe cristiana. Eso es lo que verdaderamente nos tiene que movilizar. Y tenemos que comprender que Él nos da, Él nos dio todas las cosas. Amén. También en el capítulo 22 de Génesis, para ver que en el principio Él fue el mismo, 22:7. Acá también lo vemos con Abraham. Entonces habló Isaac a Abraham su padre. Es un Dios de amor, es un Dios, amén, dadivoso, pero también es un Dios de entrega, dijimos, ¿no? Entregó a su Hijo.
Y acá vemos como también pide, porque hay una entrega que los hijos también tenemos que tener. Necesitamos comprender esto, que el Evangelio es un Evangelio de entrega. Si tuviese que ponerle un título a este mensaje, le pondría la entrega por amor. Amén. Porque solo por amor podemos entregar lo que más amamos. Solo por amor. Entonces, comprendiendo el amor de Dios en nuestras vidas, nos va a ser fácil. Porque tenemos que conocer el Dios que tenemos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Sabemos que el Padre proveyó el cordero. Amén. Porque Él nos provee el cordero. Vamos al libro de Juan nuevamente, capítulo 1, versículo 29, 29, perdón. ¿Qué proveyó el Padre? El cordero. El cordero. Entonces vemos que el Dios es el mismo, de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. ¿Qué proveyó al mundo? El cordero. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces, desde el principio, el Señor dio por amor. Le dio a Abel la ofrenda, y Abel por amor le dio la ofrenda al Señor. Le ofreció el cordero. Vemos cómo a Abraham le dio el cordero, le pidió al hijo primero. Y estuvo dispuesto a darlo, porque el Evangelio es de amor y de entrega. Decía amor y entrega. Amor y entrega. La entrega por amor. Amén. Le pidió al hijo, pero como tenemos un Dios bueno y misericordioso, aquel que está dispuesto a entregar, que hace el Señor, que es dador, que tiene el don de dar, ofreció, entregó el cordero, suplió el cordero, suplió más abundantemente que todo lo que nosotros podamos pensar. Entonces el Señor va a suplir con el cordero todas las cosas. No tenemos que tener temor. Es un Dios de amor, pero de entrega. Tenemos que comprenderlo. Aquella persona que no está dispuesta a entregar nada, no entendió el Evangelio. Porque el Evangelio es un Evangelio de amor y de entrega, por amor. Amén. Entonces, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo, está hablando Juan. Vamos a leer el versículo 30. De quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. No es un trabalengua, lo podemos comprender. Jesucristo era antes de Juan, porque el Señor sabemos que planeó todo desde antes de la fundación del mundo. Entonces tuvo revelación Juan de quién era Jesucristo. Fíjate que cuando lo vio, dijo, he aquí el Cordero de Dios. No dijo Jesús, no dijo el Hijo de Dios. ¿Cómo se manifestó por primera vez? Como el Cordero de Dios. Aquel que fue enviado, aquel que fue presentado. ¿Para qué? Para salvación del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Yo no le conocía. Y eso mismo nos pasa a nosotros. Nosotros no lo conocemos. Y creo que al pueblo de Israel le pasó eso. No conoció, no llegó a conocer al Dios de amor. No llegó a conocer al Dios Todopoderoso. Y yo pensaba, el Señor hizo tanto por el pueblo de Israel, por el pueblo de Dios, para que se dieran cuenta que era un Dios de amor. Hizo todo. Y también el Señor lo dio todo antes de dar lo mayor y lo mejor. Porque dio los corderos para el holocausto. Dio, ofreció. Amén. Antes de ofrecer a su hijo, daba los corderos.
lo mejor, lo mayor lo dio al final, pero lo mejor lo dio también al principio, porque daba los corderos, ¿o no? Daba los corderos, porque es un Dios dador. Entonces es muy importante eso, siempre Él dio. Y nosotros también le damos lo mejor, pero no lo mayor. Primero le damos, luego vamos aprendiendo a darle lo mejor, pero no le damos lo mayor. Lo mayor se lo damos al final, cuando ya estamos tratados por Dios, cuando ya le vamos conociendo. Por eso Juan dice, yo no le conocía. Amén. ¿Cuántos entienden que vamos conociendo al Señor? Amén. Ahora lo vemos como a través de un espejo, un día cara a cara, pero lo vamos conociendo, no se lo conoce de un día para el otro, así como una persona no se conoce de un día para el otro. Tenemos que compartir con Él. Por eso la vida cristiana es hasta el fin, hasta el fin. El que permanezca hasta el fin, este será salvo. Conocer al Señor, conocimiento de Dios, dice en el libro de Oseas, conoceremos y proseguiremos conociendo. No lo conocemos al Señor de un día para el otro, pero cuanto más lo conocemos, más se manifiesta en nuestras vidas y más va a manifestar el amor de Dios. Amén, que fue por siempre y para siempre. Gloria al Señor. Entonces, dice en el versículo 32 también, dio Juan testimonio, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Trajo Jesucristo la unción del Padre, pero también la unción del Espíritu Santo. Fue derramada sobre su vida. Así como también sobre nuestra vida tiene que estar derramado el Espíritu Santo. Amén. Para todos aquellos que creen. ¿Cuántos creen? Amén. Amén. Los que creemos tenemos la bendición de ser hechos hijos de Dios y que sea derramado sobre nuestros corazones y sobre nuestra vida el Espíritu Santo. Y tiene que permanecer sobre nosotros. Esa tiene que ser nuestra meta, que el Espíritu Santo permanezca sobre nosotros. Porque al no entender el pueblo de Israel el amor de Dios, dice que el Espíritu Santo abandonó el templo. Entonces hay un riesgo de que el Espíritu Santo abandone el templo. Nosotros tenemos que saber esas cosas para que sea un anhelo, un deseo de nuestro corazón, así como lo fue para David. No quites de mí tu Santo Espíritu. Que el Espíritu Santo permanezca sobre nuestras vidas. Y yo no le conocía, pero Él me envió a bautizar con agua. Amén. Aquel me dijo, sobre quién veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Por eso hoy nosotros tenemos al Espíritu Santo, porque es el Espíritu de Cristo derramado sobre nuestra vida. Y yo le vi, dice el versículo 34, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces hay testimonio de parte de Juan que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Y tiene que haber testimonio sobre nuestra vida de que somos hijos de Dios. Tiene que haber testimonio. Dice que el testimonio confirma. Por boca de testigos confirma que somos hijos de Dios. Entonces cuando nos ven tienen que decir, hija de Dios. Algo tiene distinto. Algo tiene. Yo veo, yo conozco, yo sé, algo hay. Entonces se confirma a través del testimonio. Vamos a ver qué significa un cordero en la Biblia, porque dice que el testimonio que Juan dio es que era el Cordero de Dios. Amén. El Cordero de Dios. Cordero dice que es hijo de la oveja, que no pasa un año. Si lo traemos a nuestra vida, el ejemplo de Jesucristo y por qué lo llamaron Cordero, porque era un hombre manso, dócil y humilde. Esas también tienen que ser características nuestras. ¿Cuántas veces nosotros nos alejamos de este parecer? Vimos que tenemos que tener la imagen del Padre, ¿no? Entonces, la perfección, la semejanza a la imagen de Dios va a ser a la mansedumbre, a la docilidad y a la humildad. Son virtudes que tienen que ser trabajadas en nuestra vida, porque aquí el Cordero de Dios. Pero dijimos que la vida cristiana es una vida de entrega.
Y no podemos entregarnos, se entregó un cordero, una oveja. Como oveja fue llevado al matadero, ¿sí? Si queremos ser crucificados por Cristo, morir a nuestros propios carnalidades, entonces necesitamos ser mansos, ¿amén? Necesitamos ser dóciles y necesitamos ser humildes, como cordero. Dice que la piel de cordero es adobada o sazonada, ¿no? Y yo meditaba la piel de Jesucristo, ¿cómo quedó? Sazonada, cortada, amén. Dice que desfigurada, porque todo eso que le ponen a la piel lo quema al cordero. Qué tremendo, ¿no? Y eso simboliza un pacto, es pactar, ajustar. Y fíjate cómo Él fue el mediador de un nuevo pacto. Y aún desde el principio podemos ver cómo el cordero era utilizado, era un elemento básico en los sacrificios. Entonces, era un elemento básico en los holocaustos, ya en el sistema de Moisés. ¿Qué es un holocausto? Un sacrificio quemado. Es tremendo esto. Y cuando se cocina el cordero, ¿no se sazona? ¿No se adoba? Fíjate vos cómo todo tiene relación. Y dice que el cordero tenía que ser sin defecto. Vemos Levítico 14:10. Los corderos entonces eran usados para el sacrificio. 14:10 dice, el día octavo tomará 2 corderos sin defecto. ¿Cómo eran los corderos? Sin defecto. Y una cordera de 1 año sin tacha. ¿Cómo eran los corderos? ¿Hasta qué tiempo? Hasta 1 año, sin tacha, sin defecto, hasta 1 año. ¿Sí? Para el cordero, tener 1 año era ser adulto. ¿Sí? Es como los gatos, que no tienen la misma edad que nosotros, ¿no? Dicen que tienen los animales, los perros también, ¿no? 7 años más. Entonces, vos fíjate cómo yo meditaba que por más que seamos adultos, por más que seamos grandes, el Señor va a trabajar con nuestra vida. Y necesitamos ser corderos también, ovejas, que nos entregamos, amén, para ser tratados, para ser perfeccionados, para no tener defecto. Así como fue Jesucristo, así nosotros también, sin defecto. Una cordera de 1 año sin tacha. Entonces, cuanto más grandes, mejor. Cuanto más grande tenemos que ser mejor. Viste antes que decían, no cambia más. La abuela no cambia más, ¿no? No, ya mi mamá no cambia más. Mi abuelo tenía ese dicho, serás lo que debas ser y si no, no serás nada. Eso era matador, porque te estacaba ahí y te decía, bueno, ya no cambias más. Y no es así. En el Señor, si somos corderos de 1 año, mejor. Tenemos que ser sin tacha, sin defecto. El Señor va a trabajar en nuestras vidas, va a trabajar en las abuelas. Tiene que trabajar. Recuerdo cuando mi suegra vino a vivir con nosotros, que partió mi suegro, a Mar del Plata, el Señor la trajo. Hubo certeza en nuestro corazón que la había traído para tratarla. Y viste, uno a veces espera que bueno, ya que sufrió tanto la abuela, ¿no? Que ahora, pero entró en un trato de Dios. No fue un sufrimiento en la carne, como antes, esos sufrimientos injustos cuando vivís en el mundo. Pero sí comenzó un trato en su vida. ¿Para qué? Para que el Señor se la pueda llevar, para que fuera perfeccionada. Entonces las personas grandes tienen que tener, y todos tenemos que tener, adultos, tenemos que tener el entendimiento de que necesitamos ser tratados. No porque somos grandes tenemos la razón. No porque somos grandes no vamos a, como decíamos el otro día, estar en penitencia, ahí, o a ser disciplinados, o a ser transformados. No, todos tenemos que ser sin tacha, amén, sin amén. Defecto, para la gloria de nuestro Dios. Entonces, yo veo que el Señor ha manifestado su amor, siempre, porque Él entregó corderos, entregó becerros, amén, para que sean sacrificados,
para ofrecerlos en holocausto. Y hoy nos entregó a su Hijo después, y hoy nosotros somos los que necesitamos entregarnos al Señor. Decir la entrega por amor. Entrega por amor. Es básico. Volvemos al libro de Juan, por favor, si tenés Biblia. Estábamos en el capítulo 1. Leímos hasta el versículo 33. Vamos a leer el 35. Por eso digo de que estamos involucrados en esto, porque como Él se entregó, como el Señor, el Padre lo dio, como Él fue enviado, así como Él siguió la voluntad del Señor, también a Él lo siguieron. Si nosotros tenemos esa autoridad, esa unción sobre nuestra vida, entonces vamos a tener derecho a decirle a alguien, seguime. El Señor es lo que le pasaba. Tenía autoridad sobre su vida. Entonces la autoridad se gana a través de la obediencia. Él fue obediente. Como cordero fue llevado al matadero. Y sus mismos pasos, abrió un camino y sus mismos pasos fueron los que abrieron ese camino para que lo sigan a él también. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Amén. Le oyeron hablar nuevamente, lo reconocieron como el Cordero de Dios. No solo dio testimonio Juan, antes cuando habíamos leído. Acá dice, le oyeron hablar los 2 discípulos de Juan. Entonces fíjate vos cómo el oír, lo que decía Hugo al principio, qué importante que es el oír. Escucharon la voz del Señor, así como cuando nosotros escuchamos la voz del Señor. Sabemos que es el Señor, sabemos que nos habla el Señor. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús, porque a Jesús se lo sigue. A Jesús se lo sigue. Por eso es importante y me gustaría que quede establecido en tu corazón el llamamiento en esta mañana. El llamamiento, hay un divino llamamiento, que es el del arrebatamiento, pero hay un llamamiento sobre nuestras vidas. Y el llamamiento está vigente hoy. Necesitamos seguir a Jesús. Cuando escuchamos la voz de Él, ¿qué tenemos que hacer? Seguirlo. Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. ¿Qué le preguntaron? ¿Dónde moras? Él les decía a sus discípulos, los pájaros tienen nido, amén. Los animales tienen su guarida, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Por eso digo que el Evangelio es entrega. El amor, la entrega por amor. Porque ¿qué le iban a decir al Señor? Ah, bueno, acá vivís y acá me tengo que quedar yo. No es para mí. Y no es así. Es una entrega por amor. ¿Vivís acá, Señor? Yo estoy con vos acá. ¿Me das, Señor, piso de tierra? ¿Pero vos estás ahí? Yo estoy ahí. Porque vos estás ahí. Señor, ¿me envías allá? Es pequeño, no me gusta mucho, pero vos me decís que yo vaya ahí, yo escucho tu voz, vos estás ahí, yo voy a estar ahí, porque vos estás ahí. Es un evangelio de amor y de entrega por amor. Donde está el Señor, se quedaron con Él. Entonces, el verdadero Hijo de Dios, la verdadera hija de Dios, es el que se queda con Él. Amén. Y mora donde Él mora. No importa el culto racional, sino devocional. Si no hay devoción por Cristo, ¿no? Podemos cantar, podemos venir a la iglesia, pero adentro no se va a producir un cambio. Entonces, el Cordero de Dios vino, ¿para qué? Para hacer un llamamiento sobre nuestras vidas. Luego habla de Andrés y de Pedro. Amén. Vamos a ir al versículo 43. Vamos a avanzar un poquito.
porque habla de llamamiento. Jesús llama. Decí conmigo, Jesús llama. Jesús llama. Jesús me llama. Jesús me llama. Amén. Jesús nos llama. A todos nos llama. Porque murió por todos. Pero no todos le van a decir heme aquí. No todos le van a decir sí. No todos van a creer en Él. Pero qué bueno que nosotros podamos decirle al Señor. Amén. Sí, Señor, heme aquí. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Entonces, el que oye la voz de Jesús, le va a seguir. Hay un llamamiento divino. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien se escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Todavía no lo conocía bien, pero lo siguió. Juan el Bautista le dijo, y yo no lo conocía. ¿Cuántos lo quieren conocer más? Amén. Dice que Job dijo, hablaba lo que no entendía. Entonces, ¿cuántas veces creímos conocer al Señor, pero no lo conocíamos? Necesitamos conocer al Señor. Por eso necesitamos seguirlo, necesitamos escucharlo. Amén. Entonces hay un llamamiento. El llamamiento, el Señor lo hace sobre nuestras vidas. Y el Señor lo hizo siempre. Lo vemos en el libro de Isaías. Hay un llamamiento sobre nuestras vidas. Isaías 45:4. Hay un llamamiento. El Señor desde el cielo hace una convocatoria y un llamado. Y vos quizás me digas, pero si yo ya le dije que sí, si yo ya le estoy siguiendo, si yo lo conozco. Amén. Si estás en el camino, más. Tiene que ser más. Si lo estás conociendo, conócelo más. Si lo seguiste, seguilo más. Si te entregaste, entrégate más. ¿Sí? Porque Él es un Dios de dádiva, pero es un Dios de demanda también. Todo lo que nos da, nos va a pedir. Entonces, es un Dios de entrega. Y ahí ya, para dar lo mejor, nos falta. Nos falta. Necesitamos conocerlo más. Dice, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre. Decí, me llama por mi nombre. Me llama por mi nombre. Te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Entonces el Señor sabe que no hay un pleno conocimiento de Él. Aunque Él nos llama por nuestro nombre. Aunque nosotros le decimos, sí, Señor. Amén. Aunque nos cambió el nombre. Aunque nos quiere cambiar, transformar. Aunque no me conociste, yo soy Jehová. Y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. ¿Qué significa ceñir? Tomar. Amén. Entonces, ¿nos dejamos tomar? El Señor no puede tomar a alguien que no se entrega. Necesitamos entrega por amor. Amén. Yo te ceñiré. Como le dijo a Pedro, alguien te va a tomar de la mano, te van a ceñir y te van a llevar. Si nosotros no nos entregamos, amén, no nos va a poder dirigir el Señor. Aunque tú no me conociste, lo vuelve a repetir. El conocimiento de Dios tiene que ser pleno, tiene que llegar a la plenitud. Entonces hay entrega, tiene que haber entrega, tiene que haber dádiva. En el versículo 3, vamos del capítulo 45, vemos cómo el Señor da. Y te daré los tesoros escondidos, los secretos muy guardados. Entonces, estas son bendiciones espirituales que el Señor nos quiere dar. Tenemos un Dios de dádiva, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Entonces, no lo conocimos, pero Él nos pone nombre y nos revela, nos da las bendiciones espirituales, los secretos espirituales, los secretos muy guardados, los tesoros escondidos. Versículo 2 dice, yo iré delante de ti, por eso es necesario que nos ciña, enderezaré
los lugares torcidos. Y no es así fácil que el Señor vaya delante nuestro, porque nosotros siempre queremos ir adelante del Señor. Siempre queremos hacer las cosas solos. Siempre queremos movernos como nos parece, como pensamos, como nos gusta. Entonces, todo esto uno lo dice fácil. Pero estas palabras se las dijo a Ciro. Se lo dijo a Ciro, que no lo conocía y tenía que obedecer. Entonces, fíjate vos cómo alguien que no conoce a otra persona, a veces es difícil, porque hay un tira y afloje ahí. Pero sin embargo, Ciro hizo la voluntad de Dios. ¿Cuánto más nosotros que somos hijos de Dios? ¿Cómo no nos vamos a dejar ceñir? ¿Cómo no vamos a dejar que Él vaya delante nuestro? Yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Entonces, junto con el llamado, tiene que haber entrega. Junto con la entrega viene la dádiva, porque esto es dádiva, esto es bendición del Señor. Y la bendición viene por la obediencia. Esa obediencia maravillosa de dejarlo al Señor que haga las cosas por nosotros, que enderece nuestros pasos, amén, que quiebre esas y que abra las puertas, que quiebre los obstáculos, los cerrojos de hierro, que abra las puertas cerradas. Es maravilloso el Señor, es maravilloso el Señor. Si Él nos da todas estas cosas, ¿cómo nosotros no le vamos a dar a Él? No le vamos a entregar a Él nuestra vida y junto con nuestra vida todas las cosas. Amén. Tenemos Amén. Un Dios que siempre lo entregó todo. El Padre lo entregó todo, siempre, siempre. Al final dio lo mejor, lo más grande que fue su Hijo, pero siempre entregó todo. Entonces, ¿cómo debe de ser la vida cristiana? Una vida de entrega. Amén. Por amor. Cuando hay entrega, vamos a continuar con el libro de Juan. Vimos cómo es un llamado divino el que el Señor hace sobre nuestras vidas. Y también en el capítulo 2, versículo 13, junto con la dádiva, con la entrega, necesitamos la purificación de nuestras vidas, del templo. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Todo esto estaba en la puerta del templo, estaba dentro del templo. Vemos y conocemos la historia, cómo Jesucristo esparció todo, tiró todo, porque el templo necesita ser purificado. Y esa es la obra que el Señor tiene que hacer en nuestra vida. En el versículo 21 dice, mas Él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces, cuando habla de templo, el Señor está hablando de nuestro cuerpo, de nuestra vida, de nuestro ser. Entonces, otra de las cosas que el Señor hace, junto con el llamamiento, la entrega, la dádiva, todos cuando hablamos de dádiva, generalmente se habla de dádiva, ¿no? Mirá lo que vas a recibir, mirá lo que el Señor te da, mirá lo que tiene para vos. Pero también veamos un poquito más atrás. El que oye mi voz, me sigue. Amén. Llamado de Dios, entrega por amor, dádiva, purificación. ¿Llegaremos? Estamos en la cuarta. ¿Llegaremos ahí? Hay muchos que corren cuando llega el momento de la purificación. Ahí ya no. Ahí ya no te entrego. Ahí ya no me entrego. O te entrego el alma, pero no te entrego el cuerpo. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay que hijos de Dios, hijas de Dios, que le entregan el Espíritu? Sí, el Espíritu Santo, Señor, sí. Amén. El alma, bueno, amén. Pero el cuerpo no. Con el cuerpo, el cuerpito, el cuerpo reclama sus derechos, dijo uno. Sí, el cuerpo reclama sus derechos, pero el Espíritu Santo tiene dominio sobre todas las cosas. Amén. Entonces está en nuestro querer, porque el Señor pone el querer como el hacer. Entonces necesitamos la entrega total, y de eso se trata, porque el Señor entregó lo mayor y lo mejor, totalmente, por todos nosotros. Gloria al Señor. Entonces
vemos cómo es muy importante esto, es muy importante en el libro de Levítico, la purificación es sobre la mujer que da luz, y la iglesia da luz, hijos. Amén. Levítico 12, versículos 6 y 7. La iglesia da a luz hijos e hijas. Y esos hijos e hijas tienen que purificarse. Amén. Después del parto tiene que haber una purificación. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos por hijo o hija, entonces es para todos. Traerá un cordero de 1 año. Fíjate cómo el Señor seguía dando corderos, ofreciendo corderos, ofreciendo, dando para sacrificio, para perdón, para holocausto. Un palomino, una tórtola para expiación, para perdón. A la puerta del tabernáculo de reunión se lo daba al sacerdote y lo ofrecía delante de Jehová. Y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Entonces tenemos que cambiar nuestra sangre por la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo nos limpia nuestros pecados. Entonces la mujer tiene que cambiar, decir conmigo cambiar. Cambiar Nuestra sangre por la sangre de Cristo. Por la sangre y ahí de viene Cristo. la purificación, la limpieza de la mujer que da luz. Y como iglesia necesitamos purificarnos, necesitamos limpiarnos, porque damos a luz hijos e hijas. Entonces la purificación es un acto de siempre. No hay entrega sin purificación, porque si no estamos entregándonos parcialmente y no totalmente. Entonces la iglesia como cuerpo de Cristo necesita ser purificada. Volvemos a Juan. Versículo 2, capítulo 2, versículo 21. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, del templo de su cuerpo. Qué importante es esto. Qué importante es esto. Capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. No tenía revelación de que era el Hijo de Dios, que era el Cordero de Dios. Dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Una cosa es que Dios esté con él y otra cosa es que sea el Hijo de Dios. Entonces hace falta esa revelación. Y ahí Jesucristo le respondió, versículo 3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 6, versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Qué maravilloso esto. Fíjate cómo todo habla de un nuevo nacimiento, del agua y del Espíritu, del bautismo en agua y del bautismo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el fuego de Dios que va a quemar, que va a purificar, y el bautismo en agua que nos va a dar la muerte. Amén. Morimos y resucitamos con Cristo también. No puede entrar en el reino de Dios. A Nicodemo le dijo, ¿puede acaso, versículo 4, por segunda vez entrar en el vientre? Entonces vemos cómo se puede dar a luz en el Espíritu. Y nosotros somos hijos e hijas dados a luz en el Espíritu, que mediante agua y el Espíritu entramos en el reino de Dios. Esto es muy importante, es muy importante. El poder comprender el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Todo esto producido, ¿por qué? Por el Cordero de Dios. El Cordero de Dios, que fue entregado por amor. Dice que el degüello de un cordero marcaba un tiempo muy especial, porque no había muchos corderos, escaseaba la carne de cordero, no cualquiera tenía un cordero. Era muy valorado. Cuando se mataba un cordero, era una fiesta, como pasó con el hijo pródigo.
Entonces hay fiesta en el cielo cuando hay arrepentimiento en nuestros corazones. Y esto es muy importante poder comprender que el arrepentimiento no puede faltar en nuestra vida. Gloria al Señor. En Lucas capítulo 15, versículo del 4 al 7, Jesús fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros somos sus ovejas. Amén. Amén. Somos sus ovejas. Porque el Cordero, ¿qué característica tiene? La docilidad, la humildad, amén, la mansedumbre. Y así somos llamados. Dice, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto? ¿A dónde las deja? En el desierto. Decí conmigo, entrega. Entrega. Por amor. Por amor. Este es el camino del Señor. ¿Desde dónde va a subir la iglesia? Del desierto. Dice en Cantar de los Cantares, desde el desierto. ¿Por qué se fue la oveja que se perdió? Porque se quiso escapar del desierto. Entonces, esto nos tiene que quedar de enseñanza, porque hay personas que se van porque están huyendo del desierto, porque no quieren quedarse en el desierto, porque el desierto va a traer cambio, transformación, entrega, porque el camino del Señor es un gran desierto. No conocemos, dice que el que anda en el Espíritu es como el viento, no sabe ni a dónde va ni de dónde viene. Tenemos que ser ceñidos por el Señor. Hay personas que no quieren esto o no lo soportan, entonces se van. Y dice, y va tras la que se perdió hasta encontrarla, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Hay muchos que se pierden y vuelven, pero tenemos que comprender que aquellos que se van por el desierto tienen que venir arrepentidos porque tienen que volver al desierto. Un pastor que sale a buscar a esa oveja que se perdió tiene que ser por orden del Señor, porque el Espíritu Santo le da testimonio que esa oveja se quiere arrepentir y que quiere volver al desierto. Porque si no quiere volver al desierto, por más que la vayas a buscar, no va a venir. Porque en el camino del Señor hay un desierto que cruzar. O el pueblo de Israel no cruzó grandes desiertos. Y no le faltó nada, pero es por fe. Por eso es para el que cree. No todos creen. Entonces los que no creen se van. Los que no quieren caminar en el desierto se van. Y vuelven los que se arrepienten. Entonces, la parábola de la oveja perdida es para las ovejas arrepentidas. Decí conmigo, ovejas arrepentidas. Ovejas arrepentidas. Que quieren volver al desierto. Que quieren volver al desierto. Por eso no todas las personas o no a todas las ovejas se las va a buscar. Porque está ese engaño que por no entender la palabra, se dice, pero tenés que ir a buscar a fulanito, a menganito, a sultanito. No a todos, porque están en el desierto las ovejas. ¿A dónde quedaron las 99? En el desierto. ¿A dónde tiene que volver la que se fue? Al desierto. Entonces tiene que querer venir al desierto. Tiene que querer caminar por fe, tiene que querer conocer al Señor, tiene que querer ser ceñido, tiene que querer. Entonces, una de las causas más importantes es el arrepentimiento. Amén. Vamos a buscar a la arrepentida. En Lucas, capítulo 15, versículo 18 al 21, 18 al 21, dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Acá vemos cómo la oveja que se fue volvió. ¿El padre lo fue a buscar al hijo pródigo? No. No, volvió solo. ¿Cuándo volvió? Cuando reconoció su pecado.
cuando estuvo arrepentido. Entonces me iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Eso es lo que hace el Señor muchas veces con nuestras vidas. Nos deja. Hay momentos que vamos a tener que estar solos. Y eso hay muchos que no lo entienden. ¿Pero por qué no me vienen a ver? ¿Y por qué no me llaman por teléfono? ¿Y por qué no viene el pastor? ¿Y por qué? Pero el Padre lo dejó. Amén. Fue movido a misericordia. Seguro que estaba orando por su hijo. Se le rompía el corazón. Y yo creo que es lo que le pasa a nuestro Padre. Es lo que nos pasa a nosotros. Cuando vemos que no podemos hacer nada por alguien, solo orar. Amén, pero luego va a regresar, y va a regresar arrepentido. Y el hijo le dijo: Padre, eso ya lo leímos, ¿no? El 21, el 22. Amén. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido, vestidle, poned el anillo, y dice, versículo 23, traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Entonces los corderos son para hacer fiesta. Amén. Gracias a que el Cordero de Dios, a que Jesucristo fue entregado, hay fiesta en nuestros corazones. Dice que la carne de cordero es la más tierna que hay, la mejor que hay. Amén. Hasta carne buena nos va a hacer comer el Señor. Está dentro de las bendiciones que el Señor nos va a dar. Yo te invito a que te pongas de pie. Vamos a orar. Gloria al Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos. Dice que el Señor nos conoce. Nosotros le tenemos que conocer a Él. Yo no le conocía, dijo Juan. Gloria al Señor. En nuestra calidad de espíritu lo conocíamos, pero acá tenemos que conocerlo. Tenemos que proseguir en el conocimiento de Dios. Tenemos que proseguir en la entrega. Tiene que haber sobre nuestras vidas una unción. Gloria a Dios. Una unción de entrega, una unción de amor. Una unción de enviado. Una unción de conocimiento de Dios. Porque Él nos conoce, mas no nosotros a Él. Y hay un llamamiento sobre nuestras vidas, sobre tu vida. Así como el Señor llamó a Felipe, aquellos que oyen su voz, síganle. Síganle, es un llamamiento divino, una convocatoria celestial, la que el Señor hace con sus hijos, con sus hijas. Bendito Dios, gracias te damos por este privilegio de caminar por la fe. Mas el justo por la fe vivirá. Padre amado, ceñidos nuestros lomos, dice, ceñid vuestros lomos, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, Padre Santo, y entendemos espiritualmente, Señor, acomodando lo espiritual a lo espiritual, Señor. Padre, gracias te damos por tu amor infinito. Queremos seguirte, Padre Santo, por el amor que siempre nos tuviste. Ese amor que se concretó al final de los tiempos, con lo mayor que pudiste dar, dando a tu Hijo, pero que siempre, en todos los tiempos se manifestó. Diste, Señor, ofreciste ese don maravilloso, esa dádiva eterna, esa esencia divina, ese atributo divino, Señor, tuyo, que siempre has manifestado desde el principio, Señor, desde el Génesis. Padre Santo, y esa bendición que has puesto en nuestros corazones, esa esencia tuya, Señor, para que se manifieste también en nuestra vida. De poder dar, de poder entregar, Señor, de poder ser hijos e hijas tuyas, que te dicen, heme aquí, Señor, que responden a tu llamado, Señor, pero que no se quedan ahí, te siguen. Y no solo te siguen, Señor, sino que se entregan
y lo entregan todo. Padre amado, bendito Dios, aquellos que se dejan purificar, que se dejan limpiar, que se dejan preparar, Señor. Bendito Dios, esas ovejas perdidas de Israel que vuelven al redil, Señor. Que todos vayamos a buscar esas ovejas perdidas de Israel, pero esas ovejas arrepentidas, Señor. Esas ovejas que quieran volver al desierto, Padre, tomados de tu mano, para caminar, Señor, en tu voluntad, Señor, para ser perfeccionados, para ser limpiados. Gloria a Dios, bendito Dios, gracias, Señor, por el trabajo maravilloso de tu palabra, de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias por hacernos comprender, Señor, lo que es el culto racional, pero también el culto devocional. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, que sea sellada, Señor, esta palabra en nuestras vidas. Gloria a Dios, y que pueda dar mucho fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, mediante el cual nos ha llamado, Señor. Ese llamamiento divino está en nuestros vidas, también en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.